Y yo le pido simplemente que pida al Señor que le dé una buena actitud, que lo que Él quiera hablar a nuestra vida podamos poner atención y en su momento ponerlo por obra, que el tiempo que estamos aquí no sea, pues no sea perdido. Y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque esta mañana pudimos reunirnos. Muchísimas gracias por tus misericordias, por tu fidelidad. Ahora que nos has traído hasta este lugar, por favor ayúdanos a tomar en cuenta tu palabra. Señor, te pedimos también que nos ayudes a poder reconocer tu grandeza a través de los himnos también y de todo lo que se hace en este lugar. Señor, especialmente porque lo hacemos como iglesia. Las cosas, Señor, que aún necesitamos ser perfeccionadas, te pedimos que nos ayudes a seguir perseverando. Y por este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, aún pidiéndote por aquellos hermanos que no están presentes, tú les conoces por diferentes circunstancias. Ayúdales también para que ellos puedan reunirse juntamente con nosotros, como es la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Proverbios 25. ¿Lo tenemos? Proverbios capítulo 29, verso 25. Todos, por favor. El tema de esta mañana creo que queda muy bien con algunas deficiencias y conflictos que tenemos nosotros. Se llama ¿temes a Dios o a los hombres? Tal vez aparezca un poco diferente en el título, pero esa es la idea. A ver, ¿a quién tienes temor? ¿A Dios? ¿A los hombres? O dicho de otra manera, no tiene que contestarme porque yo ya sé cuál es la realidad de las cosas, sin ser Dios, ¿ok? ¿De quién te preocupas más de lo que opinen? ¿Por lo que opinen los hombres o por lo que opine Dios? Usted me va a decir que a mí me preocupa lo que opine Dios, no es cierto. ¿Okay? Así debería de ser. Pero en realidad, más ahora que antes, tenemos un problema tan serio que nos preocupa más lo que opinen las personas que lo que opine Dios. ¿Es cierto o no? En las redes sociales estamos preocupados por la opinión de los demás, ¿no? No puso like a mi publicación. Algo tiene contra mí el hermano, ¿no? Solamente tengo 8 likes, ¿no? Y puso una mano hacia abajo. Le voy a hablar, no sea que ya me haya retirado su amistad. ¿Pasa eso o no pasa eso? No voy a cantar porque los hermanos escuchan mi voz que no es nada agradable, mejor no canto. Voy a fingir que canto. Porque a mí me preocupa, decimos, me preocupa lo que diga Dios. ¿Ven cómo no es cierto? Si te preocupara la opinión que tiene Dios, harías lo que Dios dice, con lo que Dios te ha dado, ¿cierto o no? Pero como te preocupa y me preocupa lo que piense mi hermano, mejor, si en algo me va a avergonzar, o mejor no hago nada, ¿ok? Ahora, esto es un peligro, ¿ok? Se llama esclavitud también. Es una esclavitud el vivir dependiendo de lo que los demás piensan. Y lo hace uno casi siempre porque tiene uno cierto temor. De eso se habla la predicación. Espero que usted ponga atención y le ayude, porque esa es la idea, que le ayude. Tanto lo necesitamos que muchos de nosotros no pasamos a cantar, no pasamos a leer un texto bíblico, no servimos en la obra, no hacemos muchas cosas simplemente porque nos preocupa lo que los demás piensen, si lo hacemos bien o mal. Muchas veces así de sencillo, pero ¿saben qué? Que nuestros hijos lo están viendo y también ellos crecen asustados y después no quieren hacer nada, ¿no? Dice Proverbios 29, 25, ¿lo tiene? Dice así, Proverbios 29, verso 25. El temor del hombre pondrá lazo, dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y aún dice el verso 26, yo creo que tiene que ver con lo mismo. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Hermano, ¿y qué es el miedo? O sea, ¿se ha puesto a investigar usted qué es el miedo? ¿En qué consiste el temor? Dice el diccionario secular,
Dice que el miedo es un sentimiento de inquietud que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, o evitarla, o rechazarla, por considerarla peligrosa o perjudicial. Cuando usted siente temor de algo, mejor le saca la vuelta, ¿no? Dice, no paso por ahí porque me van a invitar a orar, ¿no? No paso por ahí porque a lo mejor me preguntan si me aprendí los 66. Mejor no entro porque hoy van a preguntar los 66 libros de la Biblia. Mejor no entro hoy. No sé si me entiende la idea. ¿Es temor al hombre, sí o no? Hermano, ¿qué te vamos a hacer si no te aprendes los 66 libros de la Biblia? No te vamos a apedrear. No vamos a hacer nada, ¿o sí? No va a pasar nada. O sea, no te preocupes por la opinión que tengamos nosotros. No podemos hacerte nada. No, debería preocuparte la opinión que tiene Dios de ti. Eso sí. Pero nosotros hacemos al revés. Y no debería ser así. Eso es lo que este verso está tratando de decirte. Nueva traducción viviente, lo dice, otra traducción diferente lo dice así. Temer a la gente es una trampa, dice. Es una trampa peligrosa. Pero confiar en Dios significa seguridad. Dice un comentario, muchas personas con buena intención, pero sin suficiente valor, qué malas son las buenas intenciones, sin valor para hacerlas, ¿no? Muchas personas con buena intención, pero sin suficiente valor, viven en esclavitud del temor del hombre. Se preocupan demasiado por lo que piensan las personas en lugar de preocuparse por lo que Dios dice en las Escrituras. Esta es la trampa que atrapa a muchos. ¿Okay? Muchos no hacemos nada por temor a la opinión de los demás, ¿no? ¿Y qué es el temor del hombre entonces? ¿O qué es el temor al hombre? Cualquier situación en la que uno está ansioso por no ofender a otra persona. Un ejemplo, mira, de lo que es temer a los hombres. Usted está en su trabajo y ve que su jefe inmediato, su conducta es poco ética, pero usted no le va a decir nada, ¿ok? Usted que es cristiano no le va a decir nada. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo de perder el trabajo. ¿Así o no? Sí. Es un ejemplo, ¿ok? No digo que usted lo haga. Es un ejemplo. Un ejemplo de temer a los hombres es cuando tienes un amigo, y ves que su conducta, usted es cristiano, su conducta es bastante reprobable, pero usted no le va a decir nada. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo a que le retire su amistad. ¿Te pongo otro ejemplo? Usted tiene a sus hijos, ya mayorcitos, ¿ok? A la edad en la que ya se pueden ir de casa cuando les dé la gana. Y su conducta es bastante reprobable. Pero usted no le va a decir nada. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que se vayan. Lo tienen amenazado. Usted es esclavo de ellos. ¿Sabe por qué? Por miedo. ¿Le fallé? No creo. ¿Cierto o no? El proverbio dice eso. ¿Qué es un proverbio? Dice un comentario, dice que la palabra proverbio viene de una palabra que se escribe mashal. Proverbio significa una verdad de Dios, ¿ok? Una verdad expresada en un dicho corto. Ese es un proverbio. Un proverbio es un dicho o expresión de la verdad en forma corta. O sea que lo que tenemos aquí en la Biblia es la verdad de Dios expresada en una palabra muy corta. En este caso, muchos de los proverbios fueron escritos por Salomón. ¿Saben que la Biblia dice que Salomón escribió más de 3,000 proverbios? Pero en la Biblia nada más existen o registrados, o preservados, o inspirados. Solamente fueron conservados alrededor de 800. Pero Salomón escribió más de 3,000. En la Biblia, claro, existen aproximadamente 800. Salomón dijo que para entender los proverbios hay que tener temor de Dios primeramente, ¿ok? ¿Saben ustedes qué es temer a Dios? Ya di ejemplo de lo que es temer a los hombres, ¿ok? ¿Saben ustedes qué es temer a Dios? Temer a Dios no es estar aterrorizado porque hay un Dios y lo que nos vaya a hacer, no.
Temer a Dios significa tener, en primer lugar, confianza total en lo que Dios dice, porque nos conviene a nosotros. Es una total reverencia ante su santo nombre, ante su palabra. Es un temor de las consecuencias de ignorar o desobedecer a Dios. Temor a Dios es tener cuidado de no ofender a aquel que nos creó y que nos salvó. De eso habla la Biblia. Nosotros podemos mostrar temor a Dios cuando hacemos lo que dice en su palabra, aunque no lo entendamos, simplemente porque Él lo dice. ¿Sí me entiende? Eso es temor a Dios. Pero también temor a Dios o temer a Dios es hacer lo que Él dice cuando lo entendemos. Sí, también hay que hacerlo. Lo entendamos, no lo entendamos. Si Él lo dice, hay que hacerlo. Los proverbios se escribieron para aumentar la conducta práctica y piadosa de la vida diaria del creyente. O sea, este proverbio que estamos leyendo también se creó o se escribió para que nuestra conducta fuera mucho mejor. El libro de Proverbios es un libro de contrastes, o sea, dos cosas que se oponen. Eso es un contraste. Por ejemplo, en los Proverbios habla sobre el que es necio y el sobre qué es. ¿Qué sería lo contrario a necio? Sabio, ¿no? El proverbio habla sobre el necio y el sabio, sobre el que honra y el que engaña, sobre el que es diligente. ¿Cuál sería lo contrario a ser diligente? ¿No? Lo contrario a diligente, negligente. Trabajador, lo contrario, perezoso, ¿no? Mira a la hormiga, oh perezoso. Sí, ese es un proverbio, habla sobre contrastes, sobre la verdad y la mentira, sobre la humildad y, ¿qué es lo contrario? El orgullo. El que teme a Dios, el que no teme a Dios, el que teme a los hombres y el que teme a Dios, el que es borracho y el que es sobrio. O sea, proverbios, hermanos, proverbios son enseñanzas en palabras cortas, pero que pueden ayudar a que nuestra vida práctica sea mucho mejor. Por cierto, proverbios no son promesas, ¿ok? No es de que lee los proverbios, créelos y va a ser. No, proverbios no son promesas. O sea, de hecho hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparta. A veces está la promesa. No, esa no es una promesa, ¿ok? No se me entiende. Algunos lo han tomado como promesa. No es una promesa, ¿ok? No significa que instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar. No. No son promesas. En realidad el proverbio dice así, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, sigue instruyendo. Eso es lo que significa básicamente. Instrúyelo cuando es pequeño y cuando sea viejo, síguele instruyendo. O sea, que no se aparte todavía de ese camino. O dicho de otra manera, cuando es niño, que no se aparte del camino de Dios. Y cuando sea viejo, tampoco. Esa es la idea básica, no es una promesa. Repito, aunque a veces se ha tomado como una promesa, pero no es así. Bien, estaba en el Proverbio 29, ¿cierto? Proverbio 29, 25. Temer a la gente es una trampa peligrosa. ¿Por qué será? Pero confiar en el Señor significa seguridad. Dice otra traducción, si tienes miedo a la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Y repito, ¿cuántas veces usted por temor a alguien ha dejado de hacer algo o ha hecho algo que no es correcto? Aquí tenemos un proverbio doble y cada parte tiene una verdad en sí mismo. Y si los ponemos juntos, nos proveen una enseñanza completo. Primeramente dice que el que teme al hombre está en gran peligro, ¿ok? Esa es la primera enseñanza. Y la segunda enseñanza nos enseña que el que confía en Dios no tiene por qué correr ningún peligro. Miren, tal vez en este momento usted está preocupado por lo que alguien le puede hacer o lo que alguien pueda pensar de usted. Mire, no se preocupe de eso. ¿Cómo voy a lograr no preocuparme? Usted confía en Dios.
Haga lo que Dios dice, aunque a su hermano, a su vecino, a su pariente no le guste, aunque lo amenacen. Usted haga lo que Dios dice y de esa manera se va a librar de ese sentimiento de que, ay, estoy preocupado por lo que van a pensar de mí, por lo que dirán. No sé si me entienda. De hecho, les cuento algo rápido. ¿Saben? Yo he conocido personas aquí en Benson, ¿ok? Que me han dicho que le tienen miedo a alguno de ustedes. ¿Sí? Aunque no lo crean. Me han dicho, hermano, es que me da miedo fulano de tal. Pero ¿por qué? Es que habla bien fuerte, tiene un carácter así bien. Yo me da miedo, dice. No te va a hacer nada. No es que me da miedo Alex. ¿No? Es bien serio, enojón. No me han dicho de Alex, ¿ok? Es un ejemplo. No voy a dar nombres, pero sí, les digo, me han dicho, me da miedo fulano de tal. Y miren, lo más terrible es que algunos han llegado al punto de decir, hermano, casi me quiero ir porque me da miedo fulano de tal. No es un chisme, ¿ok? Lo estoy poniendo como ejemplo para que vea lo terrible que es que usted viva su vida en base a lo que los demás piensen de usted o la opinión que tengan de usted o lo que le puedan o no hacer, hablando de un hombre, ¿ok? No sé si me entiendan. En el trabajo, algunos no son felices y viven aterrorizados por un compañero de trabajo, por el patrón, no sé, con un terror. Piénselo. Por eso este proverbio es muy útil. El temor del hombre pondrá lazo, dice. Temer a la gente es una trampa peligrosa, dice otra traducción. Y es que somos muy dados a preocuparnos por lo que piensan los demás. Y les voy a mostrar qué tan peligroso es vivir bajo la esclavitud del temor a los demás, a los hombres, ¿ok? No, bueno es vivir en el temor hacia Dios, eso sí es bueno. Si alguien usted tiene temor de ofender y de que le retire su comunión, es hacia Dios, ¿ok? No sé si me entienda. Eso sí, preocúpese. Ante los hombres, no se preocupe, haga la voluntad de Dios y lo que los demás piensen, no tiene por qué preocuparle. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo vivo mi vida temiendo a lo que dirán los demás o me puedan hacer? Número 1, letra A. Por temor a los hombres, el mismo hombre es conducido a grandes pecados. ¿Sabe que usted, y tal vez le ha pasado, ¿ok? Tal vez usted ha cometido pecados por temer a alguien más que le dijo, ¿sabes qué? Si no me apoyas en esto, ya no eres mi amigo. Y ahí usted va por miedo, ¿no? A no perder la amistad. O sea, puede ser de un amigo, un hijo, la esposa, el esposo, el hermano, no sé. ¿Puede pasar o no puede pasar? Si usted me dice, no, sí. Y posiblemente usted ya cayó en eso. En la Biblia hay ejemplos de hombres justos, ¿ok? De hombres de fe, de hombres piadosos que cayeron ante la trampa de tener más miedo a una persona que a Dios. Por ejemplo, dame un ejemplo. Ahí va un hombre, mire, un hombre, no es cualquier hombre, es un sacerdote escogido por Dios. Su nombre era Aarón. ¿Quiere verlo? Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Usted ya se acuerda, ¿verdad? Ya fue inmediatamente se acordó. Y si usted no se acuerda, vamos a leerlo, porque no todos conocen la historia. Y entre las muchas cosas que podemos aprender aquí, es que el miedo puede hacerte cometer grandes pecados. Éxodo 32, verso 21, ¿lo tiene? Amén. Así es que, hermanos, usted haga lo que tiene que hacer para la gloria de Dios y ya. Yo espero que usted no le tenga miedo al pastor aquí, ¿verdad? Espero que no. Fíjese, el pastor me asusta. Éxodo 32, 21, ¿lo tiene? Y dijo Moisés a Aarón, su nombre es Aarón, ¿ok? Este es el ejemplo de un hombre que por temor a los hombres cometió grandes pecados, ¿no? Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Verso 22 dice, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros.
de la tierra, nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro, dice. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, ¿no? ¿Sí entendieron la historia? Aarón es un sacerdote de Dios. Él tenía instrucciones claras sobre qué hacer y qué no hacer. Aarón sabía que la idolatría, especialmente en este caso de hacer figuras, era un pecado grande delante de Dios. Pero no estaba Moisés, estaba Aarón solo y todo el pueblo frente a él. Y el pueblo le empezó a exigir, ¿no? Haznos dioses. Y obviamente se entiende que posiblemente lo amenazaron, ¿no? ¿Qué no se me entiende? ¿Y qué hizo Aarón? ¿Qué pasó con Aarón? Él tuvo miedo, ¿ok? Tuvo miedo del pueblo. Aarón tuvo miedo más del pueblo que de Dios. E hizo lo que ellos dijeron, ¿verdad? Claro, Aarón trató de excusarse como lo hacemos todos cuando hacemos lo incorrecto. No, pues me dieron el oro, dice, y yo lo eché ahí. ¿Cómo lo presentó? No, pues lo eché ahí. ¿Y qué crees? Mira, apareció un becerro de oro. La pregunta, ¿así fue? No, se entiende, no. La idea es, no, y lo echaron el oro, lo derritieron, le dieron forma de becerro. Y era uno de los ídolos de ahí que ellos habían visto, ¿me entienden? Esa fue con toda intención, ¿ok? Pero si lo analiza, ¿qué fue lo que llevó a Aarón a hacer esto? Fue el miedo, ¿ok? Él tuvo miedo. ¿Sí ven lo terrible que es el miedo? En este momento, ¿hay algo de lo que ustedes tengan miedo? ¿O alguien tiene miedo? Mire, asegúrese que usted está en la voluntad de Dios, obedezca a Dios y va a ver cómo Dios lo va a librar de ese temor. No sé hacia quién lo tiene, yo no sé. Tal vez es hacia su vecino, no sé, su hermano, el pastor, no sé. Pero tenga cuidado, ¿ok? Porque si usted alberga ese miedo, lo puede llevar a cometer pecados contra Dios. Otro ejemplo clarísimo también en la Biblia, un ejemplo bien conocido, es el de Saúl, ¿se acuerdan? El primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y lo peor de todo es que Satanás sabe por dónde nos puede agarrar, ¿ok? Y él sabe que el miedo es un arma peligrosa, en potencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Lo tiene? Dice así el verso 24 y el verso 26. Primero libro de Samuel 15, 24, 26 dice: Entonces Saúl dijo a Samuel. Saúl, recuerden que era el rey, ¿ok? Y Samuel era el sacerdote, en este caso. Y Saúl tenía que hacer lo que decía Dios y tenía una orden, pero Saúl hizo esto. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, dice. Reconoció que había pecado, dice. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Y por qué? Dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Aquí el que no tuvo temor fue Samuel, ¿ok? Y miren, Samuel está frente al rey, ¿ok? Y el rey puede enojarse y sacar la espada pero a Samuel no le importa. Aquí veo dos cosas. Samuel no está preocupado por lo que diga Saúl, ¿ok? ¿Por qué? Porque Samuel sabe que si hay alguien que temerle es a Dios. Pero a Saúl lo mandaron a que matara a los enemigos, al ganado y a todo. Y Samuel, el pueblo, dice Samuel, es que el pueblo me dijo que hiciéramos otra cosa, ¿no? Y yo tuve miedo, dice, del pueblo. Y hizo ese gran pecado. Piénsalo, ¿no? ¿Cuántas cosas malas podemos hacer por temor al qué dirán? Analícelo. No lo voy a leer, este es el caso de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, después de que Jesucristo fue arrestado, ¿se acuerdan? Pedro sí le siguió, pero de lejos.
Cuando a Cristo lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, toda aquella noche, Pedro iba ahí. Alguien le permitió entrar a la casa donde Cristo estaba siendo falsamente enjuiciado, ¿ok? Y se acuerdan que llegaron alguien y que le dijo a Pedro, hey, ¿tú estabas con él? ¿Y Pedro qué hizo? No, yo no era, ¿no? Aún hasta una mujer, una criada, dice, no, sí eres tú, ¿no? Y Pedro lo negó. ¿Y por qué lo negó? Y porque tenía miedo, ¿ok? Él tenía miedo. Y negó al mismo Señor Jesucristo. Usted puede leer esas historias en los evangelios. Mateo capítulo 26 lo registra. De hecho, hubo una iglesia, la iglesia de Galacia, la iglesia a los Gálatas. Esa carta que envió Pablo a la iglesia a los Gálatas, este es un caso, escuchen, es un caso de una iglesia donde los líderes que recibieron buena enseñanza de Pablo, imagínense una iglesia que recibió buena enseñanza, buena doctrina, estaban bien cimentados y de repente llegan nuevos miembros, pero con una doctrina diferente. Y los líderes de esa iglesia que Pablo había dejado ahí, por miedo a los nuevos que eran judíos, los escucharon a ellos y cambiaron el evangelio que Pablo les había dejado por un evangelio diferente. Pablo les enseñó que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero después llegaron otros y le dijeron, no, sí, pero también hay que circuncidarse y hay que obedecer la ley. Y estos líderes tuvieron miedo y empezaron a predicar un evangelio diferente por miedo. Es como si alguien llegara aquí, ¿no? Y cosas buenas que usted ha aprendido, pero alguien viene y le dice, no, mire, no es así, el pastor está equivocado. Usted lo que ha aprendido está mal. Nosotros le vamos a enseñar lo que es bueno, ¿no? Y usted se asusta, ¿no? No sé. Se amedrenta. Y luego ya lo vemos predicando algo diferente. ¿Ha pasado eso? Tristemente sí. Sí, por miedo, no sé. Temen más a los hombres que a Dios. Bien, entonces el temor del hombre es un peligro muy común, ¿ok? Y puede guiar a los hombres, buenos hombres, a grandes pecados. Pero también, por temor a los hombres, muchos se mantienen apartados y pierden la oportunidad, ya sea de salvación o a veces de servicio. Por ejemplo, algunas personas que no son salvas, por temor al que dirán, hermanos, usted le predica el evangelio y aunque lo entienden y saben que necesitan salvación, no vienen a Cristo para que les salve. ¿Sabe por qué? Por el temor a que los familiares o los amigos los ridiculicen. ¿Le ha pasado? Usted tal vez tenga, no sé, algún familiar y usted les predica el evangelio de salvación y él es solo, ¿no? Y él dice, sí lo entiendo, y ya entendí que necesito salvación, pero es que si yo vengo aquí, mi familia, los demás me van a decir que ya cambié la religión, que van a decir que ya no estoy con ellos, que soy un traidor a la familia, ¿me entiende? Y tienen miedo, y por eso mejor no vienen, y se quedan ahí, les da vergüenza. Temen a ser despreciados por sus amigos, temen a ser señalados como fanáticos y locos, ¿cierto? Tal vez te conocieron allá que andabas con ellos en las parrandas, ahí en los vicios, en las fiestas, y de repente, ¿cómo es posible que ya ahora eres cristiano? Y tienes miedo, entonces mejor te quedas tal y como estás, por temor al qué dirán. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Escuchen, si alguien, espero que aquí no pase, pero si alguien que nos está escuchando, si alguien ha escuchado que la salvación es necesaria para todo hombre, pero hay que tener fe, confianza en Cristo, que hay que ser valiente y venir a Cristo y decirle, yo soy ese hombre pecador, necesito que me salves. Si alguien no hace esto por temor a los demás, ¿sabes cómo te cataloga Dios? Las palabras son fuertes, ¿ok? Esto es lo que Dios dice. Si alguien tiene más miedo a lo que dirán y no a la salvación que yo le quiero dar, lea conmigo, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Lea conmigo Apocalipsis 21, verso 8. Hasta el final de la...
Apocalipsis capítulo 21. ¿Lo tiene? Desde el verso 7 leamos, dice así. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere se refiere aquí a aquel que escuchó el evangelio de salvación, que tuvo valor, que no tuvo pensando, ay, ¿qué van a decir de mí? Sino que vino a Cristo para que le salvara, ¿ok? Confiando, dice, el que venciere heredará todas las cosas, dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué bonito, ¿no? Ah, pero después dice, pero ¿quiénes son los cobardes? Bueno, aquí los cobardes no son aquellos que no toman licor, ¿ok? Aquí son aquellos que han escuchado el evangelio, pero dijeron, no, es que me da vergüenza, que van a opinar mis amigos y mi familia. No, dice el Señor. Pero los cobardes, los incrédulos son los que no creen, ¿ok? Los abominables, y la lista es grande, dice, y los homicidas, y los fornicarios, y hechiceros, todos estos están en la misma categoría, dice. Los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí, esta lista de personas, o sea, no van al infierno porque son lo que dice aquí, sino que porque aquí manifestaron que no tuvieron el valor y prefirieron seguir siendo lo que eran y no venir a Cristo para que les salvara. Y todo comenzó porque no fueron valientes, ¿ok? Porque decidieron no creer. Por eso prefirieron seguir en sus abominaciones y sus homicidios y borracheras y hechicerías, en fin. De hecho, cuando Cristo estuvo sobre la tierra, ¿saben ustedes que cuando Cristo estuvo en la tierra, Él predicó el evangelio del reino, Él predicó sobre la salvación y muchas personas sí le creyeron? Pero ¿saben por qué no se acercaban a Cristo? Por temor a lo que pensaban los demás judíos. Por ejemplo, usted lo puede leer en Juan capítulo 7, en el verso 10, vaya conmigo. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, en el verso 10. Juan 7 al 13 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, hablando de Cristo. No abiertamente, sino como en secreto. A Cristo tenía enemigos ahí, ¿ok? Que eran los judíos religiosos, le querían matar, en pocas palabras. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, dice, por miedo a los judíos. ¿Ha pasado eso? Que el Señor te llama a hacer algo, no sé, te da la oportunidad de hacer algo, pero después, por miedo al que dirán, termina no haciendo nada. Por eso decimos que el miedo a los demás es una esclavitud. También, por temor, muchas veces se reduce la dignidad aún de los hombres justos. O sea, por temor hay hombres justos, o sea, salvos, que van bien en la vida espiritual, pero por miedo a veces terminamos haciendo cosas que no convienen. Por ejemplo, está el ejemplo de Abraham. A ver, ¿cuántas veces no hemos escuchado la fe de Abraham? En la Biblia, ¿cuál es la fe, el ejemplo de la fe más grande que se nos pone? Y la de Abraham, ¿no? La Biblia habla sobre la fe de Abraham. Que su fe dice que fue una fe contra naturaleza, ¿no? La fe de Abraham fue grande, porque Abraham simplemente creyó a lo que Dios le dijo. Y lo que Dios le dijo a Abraham iba en contra de lo que naturalmente se miraba posible, ¿cierto? ¿Cómo voy a tener un hijo a la edad de 80 o 100 años? Y más si mi esposa es estéril. Eso parece imposible, ¿no? Y después el único hijo que tuvo, Dios le dijo, sacrifícalo para mí. Y saben, Abraham en ese aspecto no falló. Pero ¿qué pasó? Hubo una ocasión, o hubo varias ocasiones, la Biblia relata aquí una, donde por miedo, dejó muy parado su posición como hijo de Dios.
Por ejemplo, en Génesis capítulo 20, verso 9 al 11, ahí rápidamente. Génesis, y considero porque esto le puede pasar a usted, ¿ok? Le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Génesis capítulo 20, verso 9 al 11. Abraham fue a una tierra diferente, donde había un rey que en algún tiempo había sido enemigo de ellos, o sería enemigo de ellos. La Biblia le llama Abimelech, dice el verso 8, ¿lo tiene? Entonces dice, Abimelech se levantó. No, estamos en el verso, sí, el verso 9, 8, perdón. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, dijo todas estas palabras a los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Verso 9. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Dice, ¿en qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Verso 10. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Qué pasó aquí? ¿Conocen la historia? Abraham fue a cierto lugar, había un rey, y a veces ahí el rey podía hacer lo que quería, ¿ok? Y Abraham, la esposa de Abraham era muy hermosa, ¿ok? Y Abraham tuvo miedo a que Abimelech, cuando llegara ahí, por quitarle a su esposa, lo matara a él. Pero ese era un temor de Abraham, ¿ok? Abraham no sabía. Abraham suponía, si voy, ve a mi esposa, la va a ver bonita, la va a querer tomar y me va a matar a mí. ¿Cómo es el miedo, no? ¿Le ha pasado? Que usted a veces en nuestra mente nos formulamos cosas que ni van a pasar, ¿no? No, es que si voy a tal lugar, de seguro ahí hay un perro enorme y me va a comer. Y ahí ni siquiera gatos tienen, ¿no? A veces uno hace, no, es que si me levanto el domingo temprano, de seguro va a haber una tormenta, mejor no me levanto, ¿no? Y así no me congrego y no sufro ningún mal. No sé. Este fue el caso de Abraham. Pero en este caso lo llevó a pecar. ¿Por qué? Porque es que el rey, cuando supo que esta mujer no tenía esposo, porque Abraham dijo, es mi hermana, entonces el rey, pues sí, él la mandó a buscar para él. Pero tuvo que intervenir Dios. Dios intervino y le dijo a Abimelech que no hiciera eso, ¿ok? Entonces Abimelech estuvo a punto de pecar contra Dios. Bueno, tenía más temor a Abimelech de Dios que a Abraham de Dios. Y por eso Abimelech le reclamó a Abraham, Abraham, ¿por qué hiciste esto? Dice, estuviste a punto de hacerme pecar a mí y obviamente a todo el pueblo. Y Abraham le dijo, es que tuve miedo. No sé si me entienda. Por eso nuestro texto de Proverbios dice que es una trampa tener temor de los hombres. No tenga temor de los hombres, tenga temor de Dios. Por temor a los hombres, estoy terminando, ¿ok? Muchos son apartados de la verdad, como los predicadores de Galacia que les dije, que fueron arrastrados a predicar falsas doctrinas por ser considerados entre los líderes. ¿Cuántas cosas pueden pasar por temor a los hombres? Repito, no sé en este momento en qué situación de su vida está usted pasando algo similar. Tal vez en este momento en la familia, no sé, en el trabajo, hay algo que le causa temor y usted está participando de un pecado. Y está participando porque tiene miedo que al estar del lado de la verdad sufra consecuencias. Y usted ya está en una esclavitud. No lo haga. Usted haga lo correcto, haga lo que Dios dice y verá cómo Dios le va a sacar de esa situación. ¿Cuántos pecados hemos cometido por escuchar, por ejemplo, la voz y el consejo de los que no temen a Dios? Por temor a ellos, por estar con ellos, ¿no? Por tener la aprobación de ellos. Tal vez alguien te dijo, no, mire,
yo no me congrego, ¿y para qué te congregas? Ahí solamente hay hipócritas, ¿no? Ahí solamente te roban. ¿Me entiende? Y usted dice, no, pues sí, ¿verdad? A lo mejor tiene razón. Y usted sintió temor, no sé, ya no lo hace, ya no lo quiere hacer. A ver, ¿alguna vez le ha dicho a alguien, no, es que eso de estudiar la Biblia, ¿es para qué? ¿Para qué estudia la Biblia si después no la practica? A ver, ¿ponen en práctica lo que estudian? No, pues no. Ahí está, te va a ir peor. Mejor no estudies. Así no corres el peligro, porque si estudias la Biblia, tienes que ponerlo por práctica, ¿ok? Porque no, mira cómo te va a ir, ¿ok? Yo por eso no estudio mejor. Así ya no corro el riesgo de que falle al ponerla por práctica. ¿Ha escuchado esto? Un montón de veces, ¿no? Y uno siente temor, ¿eh? Muchos inclusive no queremos ofrendar ni tiempo, ni recursos, ni nada. ¿Por qué? Porque alguien nos dijo, no, es que los van a usar mal, no, es que tal vez se los va a quedar alguien, no sé. Y usted siente temor, no, o no pasa. Sí, y termina mejor no haciendo nada. Porque alguien le dijo y usted tuvo miedo. Es más, hay algo peligroso, ¿ok? Escúchenme. Esto yo lo he escuchado muchísimas veces. Miren, los hijos, tengan mucho cuidado. ¿Cuántas veces personas me han dicho, hey, con los hijos, ¿no? Hey, que si encierras a tus hijos en una burbuja, no encierras a tus hijos en una burbuja, ¿ok? No, déjalos que vivan. Déjalos que vayan al mundo y aprendan al mundo. ¿Ha escuchado esto? Porque si los encierras en una burbuja, se van a ir y van a hacer lo que ellos quieran. Ahora, ¿qué dice Dios? A mí no me importa lo que digan las personas, ¿ok? A mí me importa lo que dice. Ahora, ¿qué dice Dios? Déjalos ir. Déjalos que hagan lo que quieran. No, Dios es bien claro en lo que dice con respecto a los hijos, ¿no? Efesios capítulo 6, Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 4, puede leerlo si gusta. ¿Sí me entiende? Y estas palabras las repetirás de noche, de día, al estar con ellos, y ahí te dice qué es lo que tienes que repetir. Esto puedes hacer, esto no puedes hacer, esto puedes hacer, esto no puedes hacer. ¿Sí me entiende? Pero nosotros luego nos da miedo. Es la verdad, ¿ok? Por eso hacemos esto. Nos da miedo, ¿ok? Nos da miedo y por eso nosotros terminamos haciendo lo que nos dice el hombre. Y no hacemos lo que dice Dios. Y saben, tarde o temprano, las cosas se van a poner más complicadas. Nunca las cosas van a mejorar si deshonras a Dios. Jamás, ¿ok? Eso no va a pasar. Pudiera parecer que pasa. Es diferente. Pero es muy diferente a que realmente se termine así el asunto, ¿ok? Y todo eso es ocasionado por el miedo. Analícelo. No tiene que hacer lo que yo diga, ¿ok? Yo le invito a que analice lo que dice la Biblia. Si yo estoy equivocado, no me haga caso, ¿ok? Tómeme a loco. Pero lo invito a que lea su Biblia y cuando encuentre lo que dice la Biblia, hágalo. O si no lo dice, pues no lo haga. Por temor a la opinión de los demás, aún se rechaza, como dije, el medio de la salvación. Por temor a la opinión de los demás, aún muchas veces nos avergonzamos de compartir el evangelio con los demás, aún ni con nuestros seres queridos, ni con nuestros hijos muchas veces. Aún por temor a los demás, ¿le ha pasado? Mira, cosas tan sencillas. Usted sale de aquí, se va a McDonald's, llega y ya está todo ordenado, ¿no? Está la mesa ahí, está la familia alrededor y todos se voltean, ¿no? ¿Y quién va a orar? No, yo no. No, tú. No, tú. ¿Lo ha visto? Me equivoqué otra vez. ¿Y saben por qué nadie quiere orar? Díganme por qué. ¿Miedo a qué? ¿Y qué nos van a hacer? Nos van a correr del lugar. Nos van a apedrear. No nos van a hacer nada, ¿ok? Es un miedo que uno siente. Es más, hágalo, honre a Dios. ¿Cuántas veces ha pasado, no? ¿No ha pasado? No te ha pasado. Oras por los alimentos, llega una familia y te dice, hey, esto ya no es muy común, ¿no? Me gustó tanto lo que están haciendo que les voy a pagar la comida. Sí, ha pasado.
O sea, tú honra a Dios y Él te va a exaltar a ti. Pero en cosas tan sencillas se muestra que tenemos miedo a la opinión de los demás. Es por eso, ¿ok? Aún en la familia. A ver, ¿qué hacemos cuando nos visita en la casa? Oramos, en su caso, usted en su casa siempre ora por los alimentos, ¿ok? Pero un día lo visitó el hermano, el primo incrédulo, que es un maldiciente, que es del mundo, ¿ok? Y ese día no hubo oración. ¿Sabe por qué no hubo oración ese día? Porque tuvo temor a lo que opinara la visita que tuvo. Qué terrible, ¿no? ¿Es una esclavitud o no? ¿Es peligroso el miedo a los demás? Sí, es peligrosísimo, ¿ok? Por temor a los demás somos arrastrados a seguir la misma filosofía aún de este mundo. Preferimos sus pensamientos a los mandamientos de Dios. Preferimos dirigir a nuestros hijos como lo hace el mundo y no como dice Dios. Y todo por temor al hombre. Miren, termino con esto. Al hacer esto, al dejarnos llevar por la influencia, por el temor a los hombres, caemos en una trampa. Es una trampa porque entonces vivimos según el mundo y no según Dios. Entonces estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, y fuera de la voluntad de Dios no hay seguridad, dice Proverbios 29. El hombre no te puede garantizar seguridad. No puedes honrar a Dios y servir al mismo tiempo a los hombres o temer a los hombres. No puedes temer a Dios y temer a los hombres. Las dos cosas no pueden ser posibles. O tememos a Dios o tememos a los hombres. Solamente para concluir, y miren, me tomé mucho tiempo, dice el proverbio: el que confía en Jehová será exaltado, dice el Proverbios 25. ¿Sí lo tiene? Cuando usted comienza a confiar en Dios, entonces Dios le va a dar la seguridad que tiene, o nos va a dar. El que confía en el Señor puede estar libre del temor a los hombres. De hecho, no voy a leer los textos. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel y sus amigos en el horno de fuego. A veces confundo, a veces a Daniel lo mando con los leones y a sus amigos no, a veces lo hago al revés, ¿no? A los amigos con los leones y a Daniel al horno, ¿no? Pero ellos confiaban en Dios, ¿sí o no? Sí, ellos aprendieron a confiar en Dios y no tuvieron temor a los hombres. Por eso Dios ¿y se acuerdan qué pasó? Oye, analícelo bien. Estos hombres fueron los principales en el reino de Babilonia, ¿ok? Ellos no actuaron así, no es que nos van a matar y vamos a perder el trabajo. No, más bien ellos, después que honraron a Dios, fueron puestos como líderes sobre los demás. Analícelo. El hombre no puede hacernos nada, ¿ok? Lo máximo que un hombre puede hacer es matar este cuerpo, eso es todo. Pero el alma, dice la Biblia, no pueden tocar. Así es que leamos Romanos 8:31 para terminar. Creo que tomé más tiempo. Terminemos con eso. Yo creo que fue bastante claro. Romanos 8:31 leamos y vamos a concluir con eso. Pero analicémoslo. Yo le invito a que no viva con temor de lo que piensen los demás. Si se ríen de los demás, si le critican los demás, usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese la opinión que pueda tener Dios de usted. Y yo obviamente voy a tratar de hacer lo mismo. Dice Romanos 8:31, ¿lo tiene? Amén. Solamente para reafirmar, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No necesitamos vivir con miedo a los demás, ¿ok? Al único que hay que tenerle temor es a Dios. Temor de tener cuidado de hacer lo que Él dice simplemente, ¿ok? Porque Él nos creó y Él nos salvó también. Vamos a hacer una oración y que el Señor nos ayude a vivir sin temor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias este día porque pudimos reunirnos. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Padre, tú sabes si a este día vivimos, Señor, bajo la angustia, Señor, bajo esa situación de inseguridad, por temor, Señor, a la opinión de alguien cercano, tal vez de alguien que apreciamos de verdad, pero que por ese temor no podemos hacer las cosas que te son agradables a ti. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes, que nos fortalezcas, para que podamos andar en tu voluntad, en tus caminos. Padre, líbranos, por favor, de esa esclavitud que es depender de la opinión ajena, Señor. Guárdanos, Señor, de tal cosa. Sabemos que muchos están esclavizados así, pero nosotros, Señor, que hemos sido salvados por Jesucristo, no debiéramos estar así, pero te necesitamos, Padre. Ayúdanos. Si hasta hoy en día hemos caído en esa trampa terrible, te pedimos que hoy nos ayudes a salir de esa situación y que podamos realmente disfrutar de la libertad a la que hemos sido llamados a vivir. No una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para hacer lo que te agrada a ti. Padre, te necesitamos. Ayúdanos, por favor. Bendícenos de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar. Casi terminamos. Dios les bendiga.